El ferrocarril de los Altos. El presidente de la República de Guatemala, Manuel Estrada Cabrera, y el ingeniero Luis Buerón firmaron el contrato que legalizaba y autorizaba la concesión del ferrocarril. Este fue aprobado por el presidente el 26 de febrero de 1899 y por la Asamblea Legislativa mediante decreto número 439 del 23 de abril de 1899. El 13 de mayo de ese mismo año, el presidente de la República emitió la sanción legal, autorizando la publicación del decreto de la Asamblea Legislativa. La concesión fue para construir y explotar la línea férrea por 20 años, sin permitir otra línea en 18 millas de proximidad paralela durante 75 años. Las líneas serían propiedad de Buerón y luego pasarían a ser propiedad de la nación. Berenice Citá, administradora del Centro Intercultural de la ciudad de Quetzaltenango, nos comparte parte de la historia del ferrocarril de los Altos. Recordar esta historia tan importante y tan hermosa, dentro de ella recordando el primer transporte o medio de transporte que tuvo Quetzaltenango, y como parte del primer medio de transporte fue este ferrocarril nacional eléctrico. Recordemos que nuestro ferrocarril fue eléctrico, dando pues energía eléctrica desde la hidráulica de Santa María de Jesús. Esta hidráulica le generaba la energía que necesitaba el tren para poder sobrevivir y sin duda alguna trascender. Lleva 10 años de construcción. Durante 1920 a 1930 se trabaja todo lo que es la construcción y las estaciones, recordando que este centro intercultural y deportivo fue la estación central de este ferrocarril nacional eléctrico. El 30 de marzo de 1930 se inaugura este ferrocarril nacional eléctrico en estas instalaciones. Tenemos en esa época grandes personalidades como lo son los gobernadores, los alcaldes y sin duda alguna el presidente. En su momento fue Lázaro Chacón quien da por inauguración este ferrocarril nacional eléctrico. Pero ¿por qué no mencionar al primer presidente que comienza el proyecto del ferrocarril? Y fue Manuel Estrada Cabrera quien comienza a trabajar en 1920 el tema de construcción del ferrocarril. Este tren cuenta con 4 estaciones, las cuales son la estación de Santa María de Jesús, San Felipe Retaluleu, Sunil y Cantel. Estas 4 estaciones estuvieron apoyando a este ferrocarril y de San Felipe Retaluleu regresaba nuevamente a Quetzaltenango. Este ferrocarril contaba con 14 vagones, incluyendo 2 de carga. Estos vagones dependería de sus clases sociales. Recordemos que las clases sociales eran muy importantes en esa época y estaba la primera, segunda y la tercera clase. La primera clase era un vagón muy lujoso, igual los sillones muy cómodos. La segunda clase ya eran sillones de madera y la tercera clase ya pues prácticamente tenían que ir parados. Este tren valía mucho, ¿verdad? El pasaje valía demasiado caro, prácticamente 1 quetzal con 50 centavos. En esa época era demasiado dinero para un quetzalteco. Si en aquella época los jornaleros apenas se ganaban el centavo, para llegar a 1.5 o 1.50 era demasiado. Es así como pues el ferrocarril le dio vida a Quetzaltenango y transportó a muchas personas, transportó mucha mercadería. Fue usado durante 3 años. Tristemente, el 10 de noviembre de 1933 se da una gran tormenta tropical y hace que las vías férreas de Santa María de Jesús fallaran y se destruyeran. Un grupo de guatemaltecos, específicamente de quetzaltecos, van al área en donde fue afectada y le solicitan al presidente que podamos restaurar esas vías. En esa época el presidente era Jorge Ubico y tristemente Jorge Ubico le dice no más a la restauración a este ferrocarril. Es así como el ferrocarril solo fue usado 3 años después de 10 años de construcción y de 1.5 millones de dólares aproximadamente de inversión. Quienes invirtieron en este ferrocarril fueron los alemanes, Group Company, AEG, quienes estuvieron invirtiendo y hasta la fecha todavía hay señales de que ellos estuvieron acá con nosotros. El material es antiguísimo, alemán. Somos una réplica de la estación de Alemania. Las instalaciones siguen estando todavía con esa consistencia. Nosotros como Centro Intercultural y Deportivo de Quetzaltenango, nuestra misión y visión es siempre proteger el edificio arquitectónico y sin duda alguna poder darle el auge que tanto necesita. En este 30 de marzo se celebra el funcionamiento del ferrocarril de los Altos y dentro de la música se recuerda la composición de Domingo Betancourt, tema que lo estrenó en la inauguración. Informó Wilber Coyoy desde Emisoras Unidas en Quetzaltenango, primera en noticias, primera en deportes.